Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire il secondo. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti tu il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Qué día es hoy, Pedro? Yo tengo esta constipación. Perdóname si de vez en cuando voy a utilizar esto. No hay ningún inconveniente. Hoy es lunes 6 de junio. 6 de junio 2022. Aquí son las 4:49 de la tarde. ¿Y allá? Son las 8:49. Tú eres en Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua. Chihuahua 2 veces. Porque aprendí de ti una cosa, porque en el mismo estado está también la capital que se llama con el mismo nombre. Así es. ¿Y cómo nos conocemos, Pedro? A través de Mapoe, con mi amiga Leticia Rey. Y también César. También, sí, así es. Y me contó que tú eres escritor como él. Sí, así es. Acabo de editar mi primer ejemplar. Sí. Cuando iniciaste a escribir, no por este libro, al anterior ya hiciste algo. Pues como ahorita soy maestro jubilado en retiro. Entonces, este libro lo estuve maquilando a través mientras estaba activo. Pero mi gran gusto por la lectura, pues, me llevó a pensar, digo, pues si leo tantos libros, ¿por qué no escribir uno? Claro. Soy un nacido admirador de Gabriel García Márquez, tengo toda su colección, de Vargas Llosa también, de estos escritores rusos, el de Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky, y así algunos escritores rusos. Pero mi gran afición a la lectura, pues me llevó, estuve creando poemas, poemas pequeños que no salieron a la luz. Algunos los publiqué en Facebook. Sí. Como docente, pues se los dedicaba a los niños, a los maestros, a las madres de familia. Pero no, pues te digo, nada más estuvieron circulando entre mis amistades de Facebook. Pero sí, mi gran afición, mi gran gusto por la lectura, por la escritura, pues es mucho, es mucho. Hoy es la charla número 506 porque tuve un error cuando estaba a escribir todos los números desde marzo, y entonces esta es la charla número 506 del inicio y la 141 del 2022. Bien.
Y me dices que eres un profesor, un maestro. Así es, en retiro. ¿Y de qué, de qué, cómo se dice, disciplina? Dice, bueno, estuve en el nivel de primarias. Ujú. Ahí tenía mi base. Y también impartí clases en una escuela secundaria, que es el Sí. segundo nivel, durante 32 años. En, tengo la especialidad en geografía. Ah, bueno. Entonces era la clase que impartía. También impartía historia porque soy un aficionado también de la historia de mi país y algunos otros países también, España y pues algunos países de Europa, pero de la de mi país pues sí soy un gran aficionado de la historia de mi país. Bien. Te va a saludar María de la isla de Sicilia, en Italia. Uh-huh. Y empezamos con las fotos. No importa que esté tomando mi café. Ah, bueno, Sí, adelante. buen cosa es desayuno, ¿no? Sí. ¿Qué Cuando tú ocurre? ves las fotos, tú puedes comentarlo. Sí, ahí estoy recibiendo un diploma cuando se terminó un ciclo escolar. Con quien estoy estrechando la mano es el director de la escuela donde trabajaba. Ahí en esta foto estoy licenciándome o graduándome de una maestría, una ¿No? maestría en docencia, precisamente. Y ahora me dices que también haces algo como trabajo más del profesor que en licencia, ¿no? Pues, sí. Espera, perdóname. No, no. No, dices, ahora qué haces en la vida también, o más de escribir. Pues laboro en un negocio de un sobrino, pero es unas horas nomás ahí. Acudo a traerse en un laboratorio de química, Ah, bueno, me les traigo las muestras que analizan ellos, pero es una actividad de 3 horas máximo, 3, 4 horas, sí. y ya los demás, pues me dedico a leer, inclusive estoy ahorita en ciernes con otro libro que estoy dándole forma. Espero que, a ver si para el término del año ya lo tenga. Esta foto es en un viaje que hice por el puerto de Veracruz. Ahí era más joven yo. Y cuando tú vas a escribir por los libros, ¿tú vas a escribir de fantasía o también va a buscar algo de la verdad de tu país, de lo que vas a ver normalmente en la calle o en la tele o algo así? Exactamente. Mis libros comúnmente pues no son personajes reales. Yo los creo. Me gusta el estilo de la narrativa de la novela. De la Ujú. novela. Mis personajes, pues, son basados comúnmente en experiencias que viví o que estoy viviendo o que me tocó ver. Entonces las acumulo, las voy metiendo en mis escritos y pues eso me hace crear estos libros.
Me gusta la novela, me gusta la narrativa pues no precisamente en ficción, sino, ¿cómo te diría? Cambiando los nombres de los personajes reales que comúnmente son personajes de la vida real, del entorno a veces donde yo vivo, del contexto donde yo me desarrollo, de los municipios, de las ciudades. Así es. Y esta es la misma copa que tienes, Alá. Ah, no, esa es otra. Es cuando laboraba como maestro, como docente en una escuela primaria. Ahí uno de mis alumnos tomó esa foto. Me gusta esa foto. Tenía yo una buena edad. Me gusta. Ah, esa foto es familiar. Ahí me encuentro con la familia de pues de mi contexto, del contexto familiar. Pues la cosa más linda que te dijeron tus alumnos cuando te fuiste a trabajar por lo Estado. Pues hay muchas, algunas no llegan a mi memoria, pero sí hay una de un niño que me regaló en una ocasión en Día del Maestro, que es cuando más se manifiestan ellos. Me regaló un pergamino en donde decía, no sé si yo sea tu mejor alumno, pero tú sí eres mi mejor maestro. Entonces son frases, son expresiones que se quedan adentro, que no se olvidan. Sí, entre otras muchas. Ah, ahí estoy en la graduación de mi hijo Pedro, que también lleva el nombre mío, Pedro Axel. Él está recibiéndose apenas del nivel kinder, preescolar. Ahora te voy a hacer una pregunta particular porque yo no la, porque es lo mismo como en Italia, ¿no? Sí, se va a meter el mismo nombre del padre al hijo normalmente o porque el apellido va a cambiar porque tienes dos, ¿no? Lo del padre y lo de la madre. No. Mi situación es muy especial. Yo solo cuento con un apellido, el de mi madre. Lo llevo muy orgulloso. Y mi hijo, aquí en México, algunos somos muy tradicionalistas. Y mi hijo, pienso yo en mi opinión particular, en mi visión, que mi hijo pues es quien se va a encargar de prolongar mi apellido, el apellido Sí. García. Un apellido que me enorgullece mucho. Por eso, bueno, pues el nombre de Pedro pues es en común acuerdo con mi esposa, que quedamos que se llamara Pedro. Claro. Es muy, muy difícil buscar una persona, o sea, si tengo que ir en México y decir, tengo que buscar Pedro Alonso García, creo que están 1.000.000 con este nombre y apellido. Sí, seguramente que sí. Sí, aparte el apellido García, dentro de... Ese es de los... en un tiempo estuvo en el primer lugar del apellido más repetido en México. Luego seguía el apellido Hernández. Es un apellido muy común, el apellido García. Ahí también estoy cuando estoy recibiendo el diploma de la maestría que realicé en educación. Son estudios en donde se profundiza a uno, lo capacitan a uno para mejorar nuestra labor docente. ¿Sí?
Entonces, por eso, siempre que cuando yo estuve activo, siempre estuve tendiendo a capacitarme, a dar más, ¿sí? A descubrir más, porque pues es lo que tienes que implementar, porque pues los tiempos van cambiando, los programas se van modernizando, los alumnos de una década no son los mismos de la siguiente década, son muy distintos. Entonces, a la fecha en que yo me jubilé, me pude dar cuenta de los mensajes que me mandaban mis alumnos cuando yo sentía que algunas palabras que les decía yo no eran del contexto de ellos. Ya el contexto de ellos era diferente. Entonces son situaciones que te van diciendo, profesor, ya no eres empático con esas generaciones, o te capacitas al lenguaje de ellos, o pues retírate a descansar. Ahí es otra foto, mire, esa foto es cuando me vine a trabajar a la capital, porque en mis inicios como docente me mandaron a las comunidades cercanas al municipio de Chihuahua, porque aquí los municipios es municipio y los poblados que están alejados de él se le llaman comunidades. Ahí yo llegué ya de las comunidades y esa escuela que el nombre ese que se ve ahí es Nuevo Milenio. Yo tuve la dicha de proponer ese nombre y fue aceptado. O sea que a esa escuela Nuevo Milenio yo fui el autor del nombre de ella. También fui el autor del logotipo de esa escuela. Trabajamos mucho en esa escuela y ya después me acerqué más acá a lo que es el centro de la ciudad. No tan en el centro, pero sí más al centro de lo que es la ciudad. Esa escuela se ubicaba a las orillas de la ciudad precisamente. De hecho, en ese grupo que está ahí, estuvo mi hija, mi primera hija, la mayor, que también siguió la carrera de docente. Yo fui su maestro de primero y de segundo grado. Dime si es esta la escuela, ¿eh? Sí. Ah, caray, esa no la mandé yo. Pero es esta, ¿verdad? No creo. Solo que haya cambiado. Ah, sí, esa es. Sí, ya está muy modernizada. Hace mucho que no la veo. Sí, esa es. Espera, que voy a... Esta es la calle. Pues esto es de 2022. Es hecha ahora. Ahora es actualizada. Yo debí haber andado trabajando ahí como en el 2005, por ahí. 2000, Ok. y hace algunos años. Tienes del 2009. Espera, 2009 podía ser así. Así era, sí, exactamente. Y está totalmente cambiada. Mira cómo es. Sí, en su totalidad. Aquí se ve cómo han construido. Sí, como la mancha urbana se desplazó. Pues, y
En toda tu carrera escolástica, ¿qué cosa miraste que ha cambiado en mejor y en peor? Pues en el aspecto educativo, pues se ha mejorado mucho porque los planes y programas para las escuelas, desafortunadamente en nuestro país, son planes sexenales. Llega un presidente y implementa un programa acorde a los intereses como él vaya a gobernar. Uh-huh. Y desafortunadamente, en lo malo, aunado a la pandemia, que se ha atrasado mucho la escuela, se han atrasado mucho los alumnos, pues se han dado situaciones en donde muchas veces se le da preferencia al hecho de captar alumnos, más que nada que a capacitarlos y decir, tú no reuniste en este ciclo los créditos que debes de hacer, pero de todos modos vete porque ya estás muy grande. Esta foto es una foto estaba muy joven. Todavía no iniciaba yo en lo que es el ámbito escolar, académico. Trabajaba en otras actividades. Esa perteneció a una empresa de aquí de la ciudad y me trae recuerdo, ¿verdad? Porque pues, es una foto de mi juventud. Que nada. Siempre has tenido bigote. Sí, sí. Y cabello en abundancia. Esa foto tiene una historia muy particular y muy personal. La voy a platicar, la voy a narrar porque en esa foto, es en mi pueblo, que es Gómez Farías, es uno de los municipios de Chihuahua, pero que está muy alejado de la capital, está como a unos hora y media, 2 horas de la capital. Ahí vivía yo, ahí nací, ahí vivía con mis hermanos y con mi madre, quien ya murió. Entonces, en esa foto, cuando cursaba yo la primaria, se trataba de elegir un rey infantil. Pero intuyo yo, y que así fue, que necesitaban una persona que fuera de la clase humilde, que sea pobre, para no poner puros candidatos de niños de clase más alta. Entonces no sé por qué me eligieron a mí, no sé por qué le pidieron a mi mamá que yo fuera el candidato. Obviamente que jugamos tres parejas de jovencitos, de niños. Ganaron ellos dos, ¿verdad? Los que tienen la corona. La que está a mi derecha, ella fue la princesa, la pareja con la que estaba yo. Falta otra, pero esa foto se tomó en el baile, donde empezó el baile y ahí estuve yo en un baile toda una noche, pues nomás ahí viendo en el estrado arriba. Pero ahí soy yo príncipe. Los que no ganan para reyes, pues son los príncipes, ¿verdad? De los reyes. Y así es esa historia, la historia de esa foto. Por eso tiene una gran relevancia para mí en lo sentimental, pues sí, en mi vida. Y el libro que has terminado, ¿cómo se llama? El libro se llama Un pueblo, una historia. Es una narración de los tipos de pueblos. Ahí en el prefacio, en el prólogo, hago yo una descripción de los pueblos de México, bueno, pues de Chihuahua, de todo el país, cómo eran antes del Tratado de Libre Comercio que México estableció con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo eran antes y cómo son ahora después? En mi parecer, como niño, como adolescente, pues como habitante del pueblo, pues me tocó recorrer varios poblados y yo hago el énfasis en que los pueblos de México, antes del Tratado de Libre Comercio,
tenían una identidad propia. Entonces, después del Tratado de Libre Comercio, cuando México se va a competir contra esas dos grandes naciones, pierden mucha identidad y se tienden a homogenizar en un aspecto que todavía lo seguimos viviendo o padeciendo, que es la pobreza. Los pueblos de México son pobres, los pueblos más alejados de las ciudades medias, de las ciudades grandes, son en su mayoría pobres, por su condición de que son campesinos sus habitantes, que son de agricultura. Y tú miras que en el mismo estado están mucha diferencia como en los otros estados. Como tú me dices que como en el estado de la capital de Ciudad del México está totalmente diferente de Chihuahua, está totalmente diferente de Tabasco, está totalmente diferente de otro lugar, ¿no? Ah, sí, claro, pues en México, en lo que es el país de México, los 3 estados más pobres son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pues ahí hay pues, municipios muy pobres. Obviamente que los municipios, los poblados cercanos a la capital, que es la Ciudad de México, pues aún y que están cercanos a esas grandes urbes, a esas metrópolis, existen cinturones de miseria. En la misma Ciudad de México, que es la capital del país, existen ciudades perdidas. Es como un estado al interior del estado. Podría decirse. Y en México, los poblados, entre más alejados están de las ciudades medias, de las ciudades grandes, pues tienden a padecer lo que es la pobreza. Chihuahua en sí es un estado favorecido por tener frontera con Estados Unidos, pero aquí en Chihuahua se da un fenómeno, y yo lo viví, yo lo presencié, lo pude percibir cuando trabajé en las zonas rurales, de poblados con pocos habitantes, en donde están en los poblados están nada más los abuelos, los nietos y las esposas. Los maridos comúnmente todos están en Estados Unidos. No están olvidados de sus hijos, ¿verdad? Claro. Mandan el dinero, vienen en determinada temporada, pero son pueblos que están así conformados por la mayoría por niños, ancianos y mujeres. Hay pobreza, se puede ver desde luego, pero esa simbiosis que hay de mandar dinero y estar sosteniendo a la familia, pues les da un poco de respiro. También hay una ambigüedad. Esos pueblos comúnmente manejan un lenguaje muy de Estados Unidos, palabras, alguna que otra, de Estados Unidos, modismos. Y está totalmente diferente como paisaje porque tiene sierra y selva también, ¿no? Ah, nuestro estado. Sí, nuestro estado Sí. tiene lo que se llama sierra y llanura. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, la altura al nivel del mar es una, y allá en mi pueblo, por Madera, Gómez Farías, Chihuahua, todo eso, es otra altura. Son pueblos altos que tienen mucha vegetación, aunque pues ha sido muy explotada, pero ahorita se refleja mucho en el clima. Esos pueblos que están en la montaña tienen climas más favorecedores a los de aquí de la llanura. La capital se ubica en la llanura, y aquí en la capital ahorita estamos padeciendo la ola de calor intensa. Estoy mirando los paisajes cerca de Chihuahua, Francisco Villa, El Sartenejo, Carrizalillo, Sierra Azul, Sí. Santa Eulalia, San Guillermo, pero es parecido lindo como extensión, ¿eh? Sí, de hecho, muchos de esos que mencionaste son
periferia de la ciudad, Ujú. de la capital. Sí, la capital de Chihuahua parece como un grande municipio. Sí, y aún así se puede determinar en la categoría de ciudad grande. Sí, Y las demás, bueno, aquí en Chihuahua y Ciudad Juárez están en la categoría de ciudades grandes. Pero ya los demás municipios tienen ciudades medias. Y ya las demás son poblaciones, rancherías. ahora estoy mirando Revolución, Francisco Villa, Ah, sí, las granjas, granjas. pues están las calles con los números. Sí. No Sí, pues está este es. no está la calle con los nombres. Ah, pues yo Es, vivo en la es calle como Jiménez. es como en América, Ujú. pero está una calle que me gusta mucho, Boulevard Juan Pablo II. Ah, sí. Es un bulevar Este, que se ubica al sur de la ciudad. sí. Y tienes que escribir otros libros, me dices ahora. Ujú. Antes me estaba hablando que uno, un pueblo, una historia, ya está escrito, ¿no? Sí, ya está editado. Tienes otro. El otro está en más o menos a la mitad. Ese se va a ¿Mm? llamar, está muy ambiguo el título, es La bestia rica versus la bestia pobre. En este libro estoy haciendo un análisis de la emigración, precisamente el fenómeno de la migración de los pueblos del sur del país, a Chiapas, Oaxaca, por allá. No sé si sepas, debes de saber que eh, la limusín donde se traslada el presidente de los Estados Unidos es una limusín negra que le llaman la bestia. No Ujú. sé si tenías ese dato. No sé si ahora Joe Biden la utilice todavía. Obama la utilizaba. Clinton. Es una Ah, limusín negra. Se le conoce como sí. la bestia. A esa la denomino yo la bestia rica. Y la bestia pobre es el tren que corre desde Chiapas, desde El Salvador, viene desde allá, no, de Guatemala. Pues de Guatemala no, pero sale del último estado de México hasta la frontera acá con Tamaulipas, con Chihuahua. Y en ese tren, como es de carga, viajan muchas personas pobres que no tienen con qué sustentar el pasaje hasta la frontera y se van ahí arriba en el lomo de ese tren. Por eso le llaman la bestia. Se han escrito muchas historias, series, películas, documentales sobre el contexto de la bestia pobre. Y ahí estoy narrando yo, hago una comparación de estos dos, se puede decir que unidades de transporte, la gran diferencia que existe entre ellas. Estoy mirando, están todas las bestias de los otros presidentes, pero no miro la de Clinton. Es la misma, mira, es una limusín negra que se Sí, le sí. conoce como la bestia. Ella se encarga de transportar a los presidentes, pues ahí en la ciudad, en Washington, me imagino, o Ujú. algunas otras ciudades. En una ocasión Clinton vino a México y la trajo la bestia. Anduvo paseándose por las calles de la capital, de lo que hoy es la Ciudad de México. ¿Quién sabe si todavía la tengan ellos como transporte? Esto es de Trump, lo que encontré. Espera, ¿eh? Esto. Sí. Mm. Esa es, aunque ahora se me hace muy modernizada. Pues yo creo que va cambiando de acuerdo con
Sí, esta es la última. La última versión. Sí, esa es Bueno, la... y te Sí, voy a dar un minuto para decir la primera cosa que tienes en la cabeza y que quieres dejar al mundo. pues sí, me gustaría me gustaría dejar un legado que se me recordara como una persona que fue gustoso de la literatura, que le gustaba escribir, describir también lo que veía, los pasajes, los contextos y hacer análisis de ellos, estar en ellos. Sí, que ser recordado como una persona que escribía, como una persona que describía a la gente, que veía a la gente y la describía, no con fines de, de otro tipo, sino con fines de analizar a la gente, los contextos. Proyectos de mañana hasta los próximos 6 meses. Pues principalmente ese de la conclusión de mi libro, el próximo. Ese es un proyecto a corto, mediano plazo. Y a largo plazo, tengo contemplado escribir un libro que me sugirió la persona que presentó mi libro, que es Humberto Quesada, que estuvo aquí en este programa, narrar la vida de los estudiantes de la normal, donde se convirtieron en profesores de mi pueblo. Porque en mi pueblo hubo una normal que capacitaba profesores, ¿sí? Entonces me sugirió mi presentador que hablara de eso, de los compañeros profesores, que narraran historias, anécdotas dentro de su vida docente. Y ese es un proyecto a largo plazo, lo tengo contemplado. Digo, ¿eh? Y ahora eres tú que va a hacer una pregunta a mí. Ajá. Cualquiera, de cualquier. ¿Sí? ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿En qué parte de Italia? Me imagino que es Italia donde estás, ¿no? ¿Tú fuiste en Italia? ¿Cuál es Tú, la ciudad sí. donde? ¿Tú estuve en Italia Ajá. o no? No, no Tú, conozco Europa. tú nunca estuve. No, Entonces, si conoces Milano y Florencia, pues a través de fotos, de videos, de imágenes. como te voy a hacer ver, espera, con Venecia, el, pertenece a Italia. espera, te hago ver con la mapa, así Mm. te va a agrandir un poco. Voy a compartir eso. Oh, sí. Mira, espera, Ujú. aquí, En el centro de Bologna. Bologna, cerca de Bologna. Bologna, aquí. Eh, Aquí es Milano, aquí es Milán. Florencia, aquí es Venecia, está en el medio. Venecia. No sabía que Venecia se encontrara en el Golfo. Bueno, es el mar, pero es como un golfo ese, ¿no? Sí, Golfo de Venecia. Sí, el Golfo de Venecia, sí, cierto. Es el término de mar Adriático. Mar Adriático, sí. Y yo de Venecia y de Milano y de Florencia tengo más o menos 200 kilómetros. Mm. De Milán a Florencia. Sí, en En mi la vela casa. hay
en la Vela Italia. Entonces, cuando vienes, me lo dices. Ok. Y si debería cambiar una sola cosa en el mundo en este momento, ¿cosa cambiareste? Híjole, hay muchas, porque pues este mundo no lo estamos acabando rápidamente, pero cambiaría el aspecto de los mares. Me da mucha tristeza navegar por ellos y encontrarte una bolsa de las grandes compañías ahí navegando por el mar. Limpiar los mares me gustaría. Y ahora voy a dejarte soltero un minuto. Tú puedes hablar lo que quieres, hacer lo que quieres, pero no te vayas porque yo regreso, ¿vale? Muy bien. Un minuto. Sí. Momento intruso. ¿Tienes tu libro por allá? Te escuché bien. No te entendí bien. ¿Tienes el libro Un pueblo, una historia? ¿A la mano? Sí. Sí, en un momentito. Sí, aquí lo tengo. Y entonces vas a la página 18. Uh-huh. Sí. Vas a la línea 10 y me vas a leer de punto a punto. A la línea 10. Solo se bajaron don Juventino y su esposa. ¿Ya que no sabes qué, abuelo? Dijo la niña emocionada. Traían a una niña muy cambiadita y con unos guaraches de esos que andan de moda, como los que hay en la tienda grande, y venía peinada con unas trenzas muy bonitas. ¿De dónde traerán esa niña?, preguntó un poco intrigada. Don Juventino me saludó y luego me preguntó por usted. También me dijo que a ver cuándo iba a jugar con su nieta, pero la señora ni siquiera volteó a mirarme, y como que puso cara de enojada cuando el señor me dijo eso. Ah, y también me dijo que lo saludara. ¿Verdad que me va a dejar ir a jugar con la niña un día de estos? ¿Verdad que sí, abuelo?, preguntó entusiasmada la niña, esperando obtener una respuesta aprobatoria de parte del viejo, el cual no dejaba de echar granos de frijol en el traste y consumir su cigarrillo. Frunciendo el ceño, don Mariano le contestó: sí. Diantre de muchacha, ¿cómo cree que va a ir a meterse a esa casa? Esa casa es de ricos y allí nosotros los pobres no podemos entrar. Gracias. Y dime qué ves en este papel.
dime para cuando ves algo y dime lo que ves. Veo un... Pues no es cubo, es un... ¿Cómo? ¿Así? 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 Como un cubo que no está terminado. Bueno. Mañana por la mañana te levantas y ¿qué haces? Ah. Me levanto temprano y me calzo mi ropa deportiva y camino en unos campos de fútbol que están cercanos a mi casa Ujú. por un tiempo de 1 hora. Luego ya me regreso a mi casa a bañarme y a iniciar con mis labores del día. Por lo que has escuchado del libro, es parecido como se podría hacer un cortometraje también, porque es como un film pequeño, por cómo tú vas a raccontar, ¿no? Es muy detallado. ¿Cómo lo haría? Un corto, Podría hacer un film pequeño, un film pequeño. ¿Sí? el corto, Sí. porque tienes muchos muy detalles, es muy detallado, no sé cómo se dice, Sí, detalle. eso. Y entonces cuando habla yo veo las imágenes. Uh-huh. Sí, sí podría hacerse. Claro que sí. Pedro, voy a ringraziarte por la charla, también a María, también a Lola Pelayo y Samuel Arba. Lola Pelayo es de México también. Uh-huh. Y Samuel es de Italia, pero vive en España. Uh-huh. Todo lo que han mirado sin escribir, también todo lo que nos mirarán de mañana en el canal YouTube Miraggio Deluxe, solamente escuchando en el podcast de Spotify. Mañana te enviaré el link que puedes compartir con todo lo que te gusta compartirlo. Ah, sería un placer. Muchas gracias. Ok. Sí, siempre día. Buenos días, Pedro. Gracias. Buenos días, que estés bien. Chao. Chao.